La Biblia nos relata de un hombre que fue bendecido grandemente al llevar la presencia de Dios a su casa por medio del Arca del Pacto. El Arca del Pacto es un símbolo de la presencia del Señor. Era parte del tabernáculo y era el objeto central dentro del lugar santísimo. El tabernáculo era una copia del santuario celestial y fue construido por Moisés bajo la dirección de Dios. En tiempos del rey David, mientras se trasladaba el arca a Jerusalén, fue llevada por 3 meses a la casa de Obed-Edom. Este hombre fue bendecido. En la actualidad, llevar este arca a nuestro hogar representa llevar la presencia de Dios por medio de su palabra que se imparte semana tras semana en la iglesia. Esa iglesia en la que tú te congregas. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 13 y 14. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Hoy quiero hablarte sobre la bendición de Dios. La bendición de Dios que se lleva a nuestro hogar, a nuestra casa. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué obtuvo Obed-Edom al llevar el arca a su casa? Los hijos de Obed-Edom, Semayas el primogénito, Jozabad el segundo, Joa el tercero y el cuarto Sacar, también acompañado del quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peueltai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Si te fijas, bendice a toda su generación. También de Semaí a su hijo nacieron hijas que fueron señores sobre la casa de sus padres porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías eran Omni, Rafael, Obed, Elzabán y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo Eliú y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed-Edom. Primera de Crónicas, capítulo 26, versículos del 4 al 8. La casa de Obed-Edom se convirtió en un lugar de bendición y también de prosperidad. Tuvieron riqueza, virtud y valor. Su familia fue bendecida y todos servían al Señor. Toda su familia fue bendecida desde la primera generación hasta la tercera. Su tercera generación fue de gíbores, es decir, de valientes y hombres de fuerza y valor como de soldados. La familia de Obed-Edom se convirtió en una familia modelo. Hasta hoy en día se habla de ellos. ¿A cuántos nos gustaría tener una familia modelo, no? Que todos hablasen cosas buenas. A la familia de Obed-Edom le nacieron hijos gobernantes, valerosos, esforzados, fuertes, robustos, servidores y jefes. La referencia la encuentras en Primera de Crónicas, capítulo 26, versículos del 4 al 12. A todo padre le gustaría que sus hijos fueran valientes, esforzados, exitosos en todo lo que hagan. La familia de Obed-Edom pudo obtener los favores y los beneficios de Dios. Y los transmitieron a sus parientes, lo transmitieron a sus vecinos, a sus conocidos. Y eso es lo que debemos hacer nosotros con la presencia de Dios, con su palabra. Transmitirla a nuestra familia, a nuestros conocidos, a nuestros vecinos. La familia de Obed-Edom decidió ser productiva, dar de gracia, lo que de gracia habían recibido. ¿Qué fue lo que provocó en su vida personal esta bendición? La respuesta es sencilla, un deseo de servir. La palabra de Dios registra que cuando el arca de Jehová se estableció en el monte de Sión, Obed-Edom fue uno de los principales porteros y guardas del templo. Él sirvió a Dios y su descendencia también sirvió a Dios. Abrir el hogar como casa de paz garantiza que el Señor nos va a usar con poder y le va a dar a nuestra descendencia el bello lugar del servicio para Él. Obed-Edom convirtió su casa en un lugar donde la presencia de Dios estaba
la convirtió en una casa de paz y Dios quiso morar allí desatando su poder, su vida, su prosperidad y, como siempre se nos comparte, sus bendiciones. 3 meses estuvo la presencia de Dios, el arca, en la casa de Obed-edom. ¿Te imaginas 3 meses de bendición? Todos los días, constantemente, que en todo lo que hagas haya fruto. ¿Qué fue lo que provocó en su vida personal esta bendición? Hemos dicho un deseo de servir y que Obed-edom convirtió su casa en un lugar donde la presencia de Dios estaba. También un deseo de predicar y de cuidar. Tal vez Obed-edom nunca pensó que podría servir de testimonio para ayudar a otras personas, pero desde que la presencia de Dios llegó a su casa, él se convirtió en un líder capaz de testificar del poder de Dios. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, hay un vivo anhelo, hay un celo de predicar la palabra, de llegar a todas las personas, de compartir el evangelio. ¿Cómo obtuvo esta bendición? En primer lugar, obedeciendo. Obed-edom fue obediente al rey David cuando éste le pidió que llevara el arca del pacto a su casa. Fue valiente porque el llevarla significaba cierto riesgo, porque minutos antes un hombre había muerto precisamente por tocar el arca de manera incorrecta. Pero él no miró los riesgos, sino la gran oportunidad que se le presentaba de poder llevar la presencia de Dios a su propia casa. Tener una casa de paz es una gran oportunidad de ser bendecidos y de ser prosperados, porque estamos trayendo a nuestra casa la presencia de Dios por medio de la palabra. Y esa palabra se nos imparte todos los domingos o los jueves en los cultos. En segundo lugar, creyendo. Él creyó que siendo obediente su familia, vecinos y todas las personas que estuvieran cerca iban a ser bendecidos y sus vidas iban a cambiar. Todo para bien. Todo porque la presencia de Dios estaba en su hogar, en su casa. El tercer y último punto, actuando y siendo responsable. Este hombre actúa en fe. No tuvo temor de que algo malo pudiera ocurrir a él o a su familia. Fue responsable con lo que se le encomendó, tanto así que agradó a Dios y por eso Dios le bendice. Dios nos está dando la oportunidad de ser responsables con lo que nos ha sido encomendado. Aquí entra tu ministerio. Si el Señor te ha puesto en un ministerio en la iglesia o en cualquier otro lado, cuídalo. Sé diligente en tu trabajo, en todo lo que hagas. Sé responsable con lo que Dios pone en tus manos. ¿Sabes? Hay beneficios de tener una casa de paz. Hechos capítulo 5 versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Obedecemos el mandato de Jesús, esa es la gran comisión. Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15. Al abrir una casa, estamos obedeciendo porque cumplimos la gran comisión. Al obedecer agradamos el corazón de Dios porque hacemos lo que más desea que hagamos, es ganar almas para librarlas de la perdición eterna. Al ocuparnos de las cosas de Dios, Él se ocupa de las nuestras. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando pones su reino en primer lugar, entonces Él se ocupa de nuestras cosas y nos suple conforme a sus riquezas en gloria. Dios promete que la salvación también va a llegar a nuestras familias y también a nuestros amigos. Somos confrontados con los tesoros de nuestro corazón, como dice Mateo 6. Nuestras prioridades cambian. Ya no tenemos la mirada puesta en las cosas terrenales, sino que ahora buscamos los intereses de Dios. Y esos intereses son las almas, compartir el evangelio, predicar el evangelio. Se empieza a manifestar el reino de Dios en nuestras vidas y la de aquellos que nos rodean. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Somos sanados de enfermedades. Llega la paz a nuestra familia. La prosperidad y la bendición nos alcanza. Suceden milagros, prodigios, maravillas. Todo esto si tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar. Y ¿sabes una cosa? Vas a ser recompensado. Cuando haces la voluntad de Dios, cuando la presencia de Dios te inunda,
eres recompensado. Él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. El ocuparnos de sus cosas va a traer prosperidad a nuestras vidas, en lo espiritual, en lo familiar, en lo social, en lo financiero. Empezamos a manifestar todo nuestro potencial espiritual. Nos da la oportunidad de desarrollarnos como líderes de éxito en todas las tareas. Descubrimos los dones que Dios nos ha dado para ponerlos en acción para la edificación de la iglesia. Así como Obed-Edom fue bendecido porque el arca de Dios llegó a su casa, Dios quiere entrar a la tuya para bendecirte a ti y a los tuyos. Abrir el hogar como casa de paz garantiza que el Señor bendecirá tu casa y la de los que llegan a ella, y le dará a su descendencia prosperidad, propósito y un destino de felicidad. Ahora depende de nosotros. Nosotros tenemos que permitir que la presencia de Dios también llegue a la casa, para que recibamos bendición y para la gente que nos visite, para la gente que llega a nuestra casa también reciba esa bendición, le salpique la bendición. El Señor bendijo la descendencia de Obed-Edom, la primera, la segunda, la tercera generación. Todo porque la presencia de Dios estuvo 3 meses en su hogar. Y cuando la presencia de Dios está en tu hogar, tu vida ya no es la misma. Hay un cambio. Y ese cambio se refleja y ese cambio lo ven los demás. Con ese cambio, tú puedes cambiar a los demás. ¿Estás dispuesto a llevar la presencia de Dios a tu hogar, a tu trabajo, a tu ministerio, al instituto? Es un desafío. Pero si quieres la bendición de Dios, hay que tomar este desafío. Hazlo real en tu vida. Yo lo voy a hacer. Espero que tú también. La decisión es nuestra. ¿Quieres que el Señor te bendiga? Lleva su presencia a tu hogar cada día. Radio Solidaria, una radio comprometida.